Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos: Nuestras emociones no son siempre la obra del Espíritu Santo, sino de la carne, por Jonathan Edwards. ¿Cómo saber si nuestras emociones religiosas provienen verdaderamente del Espíritu Santo o si son simplemente un reflejo de nuestra naturaleza caída o incluso un engaño satánico? En esta poderosa lectura, Jonathan Edwards desenmascara 11 señales engañosas que, aunque comunes y hasta celebradas en círculos cristianos, no prueban una conversión auténtica. Con discernimiento agudo, respaldo bíblico y una carga pastoral solemne, Edwards ofrece al creyente una herramienta invaluable de autoexamen espiritual. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Señales inválidas para comprobar que nuestras emociones sean producto de una verdadera experiencia de salvación. Las emociones religiosas pueden tener un origen natural o espiritual. Pueden existir en personas que no han sido salvas, al igual que en aquellas que verdaderamente se han convertido. En esta parte del libro, voy a examinar experiencias que ni comprueban que nuestras emociones sean espirituales, ni demuestren que no lo sean. En otras palabras, quiero que miremos experiencias que no nos dicen nada acerca de la naturaleza espiritual o no espiritual de nuestras emociones. El que nuestras emociones sean vivas y fuertes no comprueba que sean o no sean espirituales. Algunas personas condenan toda emoción fuerte. Albergan prejuicios en contra de todo el que tenga sentimientos poderosos y vivos acerca de Dios y las cosas espirituales. Instantáneamente, asumen que tales personas sufren de algún engaño. Sin embargo, si, como acabo de comprobar, la religión verdadera tiene mucho que ver con nuestras emociones, se desprende que la abundancia de la verdadera religión en la vida de una persona resultará en plenitud de emoción. El amor es una emoción. ¿Dirá algún cristiano que no debemos amar abundantemente a Dios o a Jesucristo? ¿O dirá alguno que no debemos sentir gran odio y dolor por el pecado? ¿O que no nos compete sentir un alto grado de gratitud a Dios por su misericordia? ¿O que no nos es necesario desear con intensidad a Dios y su santidad? ¿Hay algún cristiano que pueda decir: estoy bien satisfecho con el grado de amor y gratitud que siento hacia Dios, y con el grado de odio y tristeza que siento hacia el pecado? No tengo necesidad de orar pidiendo una experiencia más profunda de estas cosas. Primera de Pedro 1:8. Habla de emociones vivas y fuertes cuando dice: os alegráis con gozo inefable y glorioso. De hecho, las Escrituras suelen requerir de nosotros profundidad en el sentir. En el primer y gran mandamiento, agotan el alcance del lenguaje para expresarnos el grado hasta el cual debemos amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Las Escrituras también nos mandan a sentir fuerte gozo. Alégrese Israel en su Hacedor. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Salmos 149:3-5. Además, con frecuencia, nos exhortan a estar agradecidos con Dios por sus misericordias. De los creyentes cuyas experiencias se nos narran en las Escrituras, los más sobresalientes expresan a menudo emociones fuertes. Por ejemplo, veamos al salmista. Él menciona su amor como si fuera indecible. Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmos 119:97. Su deseo espiritual lo sobrecoge. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Habla de inmensa tristeza por sus propios pecados y los pecados de los demás. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Salmos 38:4. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Salmos 119:136. Expresa también ferviente gozo y alabanza espiritual, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmos 63:3-4-7. Esto, pues, demuestra que la existencia de fuertes emociones religiosas no es necesariamente una señal de fanatismo. Erramos gravemente si condenamos a la gente de exaltada,
simplemente porque sus emociones son fuertes e intensas. Por el otro lado, el hecho de que nuestras emociones sean fuertes e intensas tampoco comprueba que su naturaleza sea verdaderamente espiritual. Las escrituras nos muestran que las personas se pueden emocionar mucho en cuanto a la religión sin llegar a ser verdaderamente salvas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la misericordia de Dios en el Éxodo conmovió grandemente a los israelitas y cantaron sus alabanzas. Éxodo 15, 1-21. Sin embargo, pronto olvidaron sus obras. La entrega de la ley en el Sinaí los animó de nuevo. Parecían estar llenos de santo entusiasmo, afirmando, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19:8. Al poco tiempo, los vemos adorando al becerro de oro. En el Nuevo Testamento, las multitudes de Jerusalén profesaban admirar grandemente a Cristo y lo alababan. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Pero cuán pocos de estos eran verdaderos discípulos de Cristo. Muy pronto, las mismas multitudes estarían gritando, «Crucifícale, crucifícale». Todos los teólogos ortodoxos están de acuerdo en que pueden existir sentimientos muy vivos en cuanto al cristianismo, sin que haya una genuina experiencia salvadora. El que nuestras emociones tengan un gran impacto sobre nuestro cuerpo no comprueba que sean o no espirituales. Todas nuestras emociones afectan nuestros cuerpos. Esto se debe a la unión íntima entre cuerpo y alma, carne y espíritu. No es nada sorprendente entonces que las emociones fuertes tengan, por consiguiente, un fuerte efecto en el cuerpo. Sin embargo, estas emociones pueden ser o naturales o espirituales en su origen. La presencia de efectos corporales no pueden comprobar ni que la experiencia sea sencillamente natural ni verdaderamente espiritual. Las emociones espirituales, cuando poderosas y fuertes, indudablemente son capaces de producir grandes efectos corporales. El salmista dice, «Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». Salmo 84, 2. Aquí vemos una clara distinción entre corazón y carne, y la experiencia espiritual afecta a ambos. Otra vez dice, «Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela». De nuevo se ve la clara distinción entre alma y carne. El profeta Habacuc habla de cómo experimento corporalmente la majestad de Dios. Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Habacuc 3:16. Igual experiencia tuvo el salmista. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Salmo 119, 120. Las escrituras nos relatan revelaciones de la gloria de Dios que tuvieron fuertes efectos corporales en aquellos que las recibieron. Por ejemplo, Daniel. No quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Daniel 10:8. La reacción del apóstol Juan a una visión de Cristo fue esta. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1:17. De nada sirve objetar que estas fueron revelaciones externas y visibles de la gloria de Dios, más bien que espirituales. La gloria externa era una señal de la gloria espiritual de Dios. Daniel y Juan lo habrían entendido así. La gloria externa no los sobrecogió solo por su esplendor físico, sino precisamente porque era una señal de la infinita gloria espiritual divina. Sería presumir, decir que en nuestros días Dios nunca da a creyentes vistazos espirituales de su belleza y majestad, los cuales producen efectos corporales similares. Por el otro lado, los efectos corporales no comprueban que las emociones que los han producido sean espirituales. Emociones fuertes que no tienen orígenes espirituales también pueden afectar poderosamente al cuerpo. Por lo tanto, no podemos valernos de simples reacciones corporales como pruebas de que nuestra experiencia haya sido de Dios. Tenemos que tener alguna otra manera de evaluar la naturaleza de nuestras emociones. Tercer punto. El que nuestras emociones produzcan gran fervor y disposición de hablar del cristianismo no comprueba que sean o no espirituales. Mucha gente tiene sus prejuicios fuertes en contra de quienes hablan con facilidad y fervor de las cosas espirituales. Los condenan como hipócritas jactanciosos. Por otra parte, muchos ignorantemente asumen que quienes hablan así tienen que ser verdaderos hijos de Dios. Dios, dicen,
Le ha abierto su boca. Antes casi no hablaba, pero ahora está lleno y tiene libertad. Abre su corazón, cuenta sus experiencias y alaba a Dios. En especial, se ven convencidos de que esta es una señal de conversión si la persona comenta de la religión con fervor y seriedad. No obstante, dicha forma de hablar no es necesariamente una señal de conversión. Los que piensan así están confiando en sus propias ideas en vez de someterse a la guía de las Sagradas Escrituras. Estas, en ninguna parte, dicen que la conversación espiritual sea una señal segura de la conversión. Tal conversación puede ser tan solo una religión de la lengua, simbolizada en las Escrituras por las hojas de un árbol. Todo árbol debe tener hojas, pero las hojas no comprueban que sea un buen árbol. Una pronta disposición a hablar de las cosas espirituales puede surgir de una condición buena, pero también de una mala. Se puede deber a que el corazón de la persona está lleno de emociones santas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. O se puede deber a que su corazón está lleno de emociones que no son santas. Por naturaleza, las emociones fuertes mueven a las personas a hablar de aquello que los ha afectado. Tales conversaciones efectivamente serán fervientes y sinceras. Obviamente, entonces, las personas que libre y fervientemente hablan de cosas espirituales están animadas en cuanto al cristianismo, pero ya he demostrado que la emoción religiosa puede existir sin una verdadera experiencia de salvación. Existen personas demasiado dispuestas a hablar de sus vivencias. Lo hacen en todo lugar, no importando con quién puedan estar. Esta es una mala indicación. Un árbol demasiado lleno de hojas normalmente no lleva mucho fruto. Las emociones falsas, si son fuertes, se muestran con más rapidez que las verdaderas. Así como los fariseos, la falsa religión, por naturaleza, ama ser vista. Punto número 4. El que no hayamos producido nuestras emociones por nuestros propios esfuerzos no comprueba que sean o no espirituales. Muchos condenan toda emoción que no surja del funcionamiento natural de la mente. Les parece ridícula la idea de que verdaderamente podamos sentir el poderoso obrar del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu, dicen, siempre obra de una forma silenciosa y escondida. Insisten en que únicamente obra mediante las verdades de la Biblia y a través de nuestros propios esfuerzos, como por ejemplo el de la oración. Por lo tanto, concluyen, no tenemos manera de distinguir entre la obra del Espíritu y el funcionar natural de nuestras mentes. Cierto es que no tenemos derecho alguno a esperar que el Espíritu de Dios obre en nosotros, si hemos dejado de lado cosas tan importantes como el estudio de la palabra y la oración. También es cierto que el Espíritu obra en muchas formas diferentes. A veces lo hace silenciosa y escondidamente. Aun siendo así, si la experiencia de la salvación viene a nosotros de parte de Dios, ¿por qué no hemos de poder sentir que ha sido así? No producimos la salvación por nuestros propios esfuerzos. El obrar natural de nuestras mentes no lo produce. Por sí solos, la lectura bíblica y la oración no pueden traer la salvación. Es el Espíritu del Omnipotente que produce en nuestros corazones la salvación. Porque, entonces, no debemos sentir que Él es quien está, obrando en nosotros. Si lo sentimos, no sentimos más de lo que es cierto. Nos equivocamos entonces si decimos que la gente está enganada solo porque dice haber sentido el obrar de Espíritu Santo en ellos. Llamarle a esto delirio sería como decir, usted siente que su experiencia es de Dios. Pues bien, eso confirma que no lo es. Las Escrituras describen la salvación de un pecador como un nacer de nuevo. Juan 3:3. Una resurrección de los muertos. Efesios 2:5. Una nueva creación. Estas descripciones tienen una cosa en común. Todas relatan eventos que no pueden haber sido producidos por la persona que los experimenta. Únicamente Dios es el autor de la regeneración de un pecador, de su resurrección espiritual y su nueva creación. Seguramente un pecador que tiene la experiencia de la obra de Dios en su vida se dará cuenta de que es Dios quien lo está salvando, ¿no? Sin duda, es por esto que las Escrituras describen la salvación como regeneración, resurrección y nueva creación. Todas estas palabras testifican que el origen de la experiencia de la salvación no está en nosotros.
En la salvación, Dios obra con un poder que obviamente es más que humano. De esta forma evita que podamos jactarnos de los que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, cuando Dios salvó a su pueblo en el Antiguo Testamento, su experiencia le decía muy claramente que no se había salvado por sí mismo. Cuando Dios los salvó de Egipto en el Éxodo, primero permitió que sintieran su propia incapacidad. Luego, con su poder milagroso, los redimió. No cabía duda de que Dios había sido su Salvador. Vemos la misma experiencia del poder de Dios en la mayoría de las conversiones que nos relata el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo no convertía a la gente en una forma silenciosa, secreta y gradual. Normalmente lo hacía con una demostración gloriosa de poder sobrenatural. Hoy en día la gente mira tales experiencias de conversión como señal segura de delirio. Por otro lado, no debemos pensar que nuestras emociones sean verdaderamente espirituales, tan solo porque no tuvimos nada que ver con producirlas. Hay quienes intentan comprobar que sus emociones son del Espíritu Santo arguyendo de la siguiente manera: yo no produje esta experiencia por mí mismo. Me llegó cuando no la estaba buscando. Por mis propios esfuerzos, no puedo hacer que vuelva a suceder. Este es un argumento tambaleante. Puede que una experiencia no producida por nosotros mismos nos haya venido de un espíritu falso. Hay muchos espíritus falsos que se disfrazan como ángeles de luz. Segunda de Corintios 11:14. Son capaces de imitar al Espíritu de Dios poderosa y habilidosamente. Satanás puede obrar en nosotros y podemos distinguir su obrar del funcionar natural de nuestras propias mentes. Por ejemplo, Satanás llena las mentes de algunas personas con blasfemias terribles y sugestiones viles. Estas personas están seguras que las sugestiones y blasfemias satánicas no salen de sus propias mentes. Creo que con igual facilidad, el poder de Satanás nos puede llenar de consolaciones y gozos engañosos. Indudablemente, sentiríamos que estas consolaciones y gozos no originaban en nosotros mismos. Sin embargo, esa no sería causa para decir que provenían de Dios. Los trances y arrebatos de algunos fanáticos religiosos no son de Dios sino de Satanás. También es posible que tengamos experiencias que vienen del Espíritu de Dios, pero que no nos salvan, o que no son evidencia de que seamos salvos. Leemos en Hebreos 6, 4, 5, de personas que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero que resultaron no ser salvos. Versos 6, 8. Las experiencias religiosas también pueden suceder sin la influencia de un espíritu, ni bueno ni malo. Personas impresionables con imaginaciones vivas pueden tener emociones raras e impresionantes que no producen por sus propios esfuerzos. Cuando estamos durmiendo, sonamos sin esforzarnos por hacerlo. Gente imaginativa puede tener sentimientos e impresiones religiosas que son como sueños, aún estando despierta. Punto número 5. El que nuestras emociones vengan acompañadas por un versículo bíblico no comprueba que sean o no espirituales. Emociones espirituales verdaderas pueden llegarnos acompañadas por un versículo de la Biblia. Tales emociones son espirituales si resultan de un entendimiento espiritual de la verdad que el versículo enseña. Sin embargo, el solo hecho de que una emoción surja de un versículo bíblico que llegue sorpresiva y poderosamente a la mente no es prueba de que sea una emoción espiritual. Hay quienes piensan que una experiencia de estas es una confirmación de que son salvos, y, en especial, si los versículos producen emociones de gozo o de esperanza. Dicen, el versículo me existe de repente. Fue como si Dios me estuviera hablando directamente a mí, puesto que cuando llego, yo ni siquiera estaba pensando en ese versículo, ni sabía que estaba en la Biblia. Posiblemente añadirán, un versículo tras otro saltaba a mi mente. Todos eran tan positivos y alentadores que lloré de gozo. Por lo tanto, me era imposible dudar que Dios me amara. De esta manera, la gente se convence a sí misma que sus emociones y experiencias son de Dios y que son verdaderamente salvos. Su seguridad, sin embargo, no tiene buenas bases. La Biblia no nos dice que verifiquemos de esta manera la autenticidad de nuestra fe. No nos dice que si versículos bíblicos repentinamente saltan a nuestras mentes, somos salvos. La Biblia no dice que somos salvos,
si versículos alentadores y positivos nos llegan y nos hacen llorar. Y la Biblia sola es nuestra norma infalible de creencia y práctica religiosa. Muchos creen que si una experiencia involucra la palabra de Dios, la Biblia, entonces tiene que ser de Dios. No necesariamente. Lo único que podemos arguir es que si la Biblia nos dice que debemos tener cierta experiencia, entonces esa debe ser una experiencia correcta. No es correcta solo por haber tenido que ver con la Biblia. ¿Cómo sabemos que no es Satanás el que está introduciendo estos versículos bíblicos en nuestras mentes? Satanás utilizó la Biblia cuando intentó tentar y engañar a Jesús mismo. Mateo 4:6. Si Dios permitió que Satanás tentara a Jesús a través de versículos bíblicos, ¿por qué no podrá introducir versículos en nuestras mentes para engañarnos a nosotros? El diablo es feliz produciendo en los no creyentes esperanzas y gozos falsos. Él quiere persuadirlos de que son cristianos antes que se hayan arrepentido en verdad. Porque no ha de aprovechar versículos bíblicos mal usados para producir esta falsa seguridad. Después de todo, los maestros falsos pervierten de esta manera las escrituras, engañando así a la gente. Los maestros falsos son siervos de Satanás. Él puede hacer lo que hacen sus siervos. Punto número 6. El que nuestras emociones aparentemente tengan amor no comprueba que sean o no espirituales. El amor es la esencia de la verdadera religión. Así que, si las personas que dicen ser cristianas parecen ser amorosas, esto se toma como prueba de que su cristianismo debe ser genuino. Se supone que el amor tiene que venir de Dios, porque el diablo no puede amar. Desafortunadamente, hasta el amor se puede imitar. Es un hecho que, entre más excelente sea una cosa, más imitaciones habrá de ella. Nadie fabrica imitaciones de rocas o piedras, pero las imitaciones de diamantes y rubíes abundan. Es igual con las virtudes cristianas. El diablo habilidoso y el ser humano con su corazón engañoso buscan imitar más que cualquier otra cosa el amor y la humildad cristianas, ya que estas cualidades revelan de una manera especial la belleza del carácter cristiano. Las escrituras enseñan que, sin ser salvas, las personas pueden aparentar tener el amor cristiano. Jesús habla de quienes dicen ser cristianos, pero tienen un amor que no durará hasta el fin. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriara. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:2, 13. Esto muestra que si tenemos un amor que no dura hasta el final, sino que se enfría, no seremos salvos. Podemos entonces sentir un amor por Dios y por Cristo, sin haber tenido una experiencia de salvación verdadera y duradera. Este era el caso de muchos judíos en los días de Jesús, los cuales lo alababan y lo seguían día y noche, sin comer, beber, ni dormir. Le decían a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Mateo 8:19, y Hosana al Hijo de David. Mateo 21:9. Sin embargo, su amor se mostró falso porque se enfrió y no duró. El apóstol Pablo pensaba que había gente en su día que le tenía un falso amor a Cristo. En Efesios 6:24, Pablo dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Pablo deseaba bendición para aquellos que amaban a Cristo con amor sincero. Seguramente creía que había otros que tenían un amor por Cristo que no era verdadero. El amor cristiano para con otros cristianos también se puede imitar. Vemos esto en la relación entre Pablo y los creyentes de Galacia. Estaban listos para arrancarse sus ojos y dárselos a Pablo. Gálatas 4:15. ¡Qué amor tan extravagante! No obstante, Pablo habla con temor de la posibilidad de haber trabajado en vano con ellos. Gálatas 4:11. Obviamente Pablo sentía que era posible que su amor por él no hubiera sido un verdadero amor cristiano. Punto número 7. El que experimentemos gran variedad de emociones no comprueba que éstas sean o no espirituales. Hay, sin duda, imitaciones de todo tipo de emociones espirituales. Acabamos de ver cómo la gente puede imitar el amor cristiano, pero existen ejemplos de imitaciones de otras emociones espirituales también. El rey Saúl sintió una falsa tristeza por su pecado. Primera de Samuel 15, 24, 25, 26, 21. Los samaritanos sintieron falso temor de Dios. Segunda de Reyes 17, 32, 33. Naaman, el sirio, sintió una falsa gratitud luego de la cura milagrosa de la lepra. Segunda de Reyes 5:15.
En la parábola que Jesús contó del sembrador, la tierra pedregosa representa personas que tenían un gozo espiritual falso. Mateo 13:20. Antes de su conversión, el apóstol Pablo tenía un falso celo por Dios. Gálatas 1:14, Filipenses 13:6. Después de su conversión, acusó a muchos judíos incrédulos de tener este celo falso. Romanos 10:2. Muchos fariseos entretenían una falsa esperanza de la vida eterna. Lucas 18:9-14, Juan 5:39-40. Sin ser salva, entonces, la gente puede sentir toda clase de emociones falsas que se asemejan a las emociones espirituales verdaderas. No hay razón por la cual no puedan sentir muchas de estas impresiones al mismo tiempo. Por ejemplo, las multitudes que acompañaban a Jesús en su entrada a Jerusalén parecen haber tenido muchas emociones religiosas al mismo tiempo. Estaban llenas de admiración y amor por Jesús. Le mostraban gran reverencia y tiraban su ropa en suelo para que él pasara por encima. Expresaban gran gratitud por las buenas obras que había hecho. Manifestaban fuertes deseos por la venida del reino de Dios, y su gran esperanza era que Jesús estuviera por establecerlo. Se veían llenas de gozo y celo en sus alabanzas a Jesús y su ánimo de acompañarlo. Sin embargo, cuán pocos de ellos eran sus verdaderos discípulos. La existencia de muchas emociones falsas a la misma vez en la misma persona no es ningún misterio. Cuando surge una emoción fuerte, es natural que produzca otras impresiones, especialmente si la primera emoción en aparecer es el amor. Como dije antes, el amor es la emoción principal y, por decirlo así, la fuente de las otras sensaciones. Imagínese una persona que por mucho tiempo ha tenido temor del infierno. Satanás llega y la engaña haciendo que piense que Dios ha perdonado sus pecados. Supongamos que Satanás la engaña a través de una visión de un hombre con una preciosa cara sonriente y brazos abiertos. El pecador cree que esta es una visión de Cristo. O tal vez el diablo lo confunde con una voz que dice, Hijo, tus pecados te son perdonados, la cual el pecador piensa es la voz de Dios. Así empieza a creer que es salvo, a pesar de carecer de un entendimiento espiritual del Evangelio. ¿Qué variedad de emociones entrarían en la mente de este pecador? Estaría lleno de amor para su Salvador, imaginario, quien él piensa le ha salvado del infierno. Se sentiría lleno de gratitud por esta salvación imaginaria. Se llenaría de gozo sobrecogedor. Sus emociones lo impulsarían a hablar a otros de su experiencia. Con facilidad se humillaría delante de su Dios imaginario. Se negaría a sí mismo y celosamente promocionaría su religión imaginaria mientras durara el fervor de sus emociones. Todas estas emociones religiosas pueden surgir juntas de esta manera. Sin embargo, la persona a quien nos hemos estado imaginando no es cristiana. Sus emociones son el resultado del funcionamiento natural de su propia mente, no de la obra salvadora del Espíritu de Dios. El que dude que esto sea posible entiende muy poco de la naturaleza humana. Punto número 8. El que consolaciones y gozos se sucedan en cierto orden no comprueba que nuestras emociones sean o no espirituales. Muchos rechazan la idea de que las emociones y experiencias espirituales deban suceder en determinado orden. ¿No les parece que la convicción de pecado, el temor del juicio de Dios y una sensación de incapacidad espiritual tengan que preceder la experiencia de conversión? Dicen que esto es tan solo una teoría humana. Por lo tanto, muestran escepticismo cuando las experiencias religiosas de una persona sí suceden en este orden. Sospechan que sus emociones han salido del funcionar natural de su propia mente, más bien que del Espíritu Santo. Se muestran aún más sospechosos si sus sentimientos, primero de convicción y luego de seguridad, son intensos y fuertes. Sin embargo, de seguro es razonable pensar que Dios da a los pecadores una sensación de su necesidad de ser salvos antes de salvarlos. Somos seres inteligentes, y Dios trata con nosotros en una forma inteligente. Si fuera de Cristo, el pecador está bajo condenación. ¿No es razonable que Dios se lo haga saber? Al fin y al cabo, después de haberlos salvado, Dios sí hace que los cristianos tengan conciencia de su salvación. Las Escrituras enseñan que Dios sí concientiza a la gente de su incapacidad antes de liberarla. Por ejemplo, antes de sacar a Israel de Egipto, hizo que sintiera su miseria y clamara a él. Éxodo 2:23. Antes de salvarlos en el Mar Rojo, hizo que vieran su impotencia.
Por delante tenían al mar, por detrás el ejército egipcio. Dios les mostró que no había nada que ellos pudieran hacer para ayudarse y que tan solo Él podía rescatarlos. Éxodo 14. Cuando Jesús y sus discípulos cayeron en la tormenta en el mar de Galilea, las olas cubrían la barca y parecía estar a punto de hundirse. Los discípulos clamaron, Señor, sálvanos. Y solo entonces Jesús calmó el viento y el mar. Mateo 8:24-26. El apóstol Pablo y Timoteo, antes de ser rescatados de su dificultad, fueron abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvieron en ellos mismos sentencia de muerte para que no confiaran en sí mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 1:8-9. Las Escrituras describen a los cristianos como aquellos quienes hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6:18. Acudir para asirse de una esperanza sugiere temor y una sensación de peligro. Es más, la misma palabra evangelio, buenas nuevas, naturalmente sugiere la idea de rescate y salvación de angustia y miedo. Las multitudes en Jerusalén sintieron esta angustia cuando Pedro les predicó en el día de Pentecostés. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. El carcelero de Filipos también sintió esta angustia espiritual. Se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:29-30. Vemos, pues, que es muy razonable y bíblico pensar que las grandes y humilladoras convicciones de incapacidad, de pecado y de temor del juicio de Dios deban preceder a la experiencia de la conversión. Sin embargo, el que la seguridad de la salvación venga luego del temor del infierno no es prueba de que aquella sea verdadera. El temor del infierno y una convicción de pecado en la conciencia son dos cosas diferentes. La convicción de pecado en la conciencia es un conocimiento de desobediencia personal y de maldad en el corazón y la vida del individuo mismo. Es el conocimiento de la infinita seriedad de nuestro propio pecado, ya que ofende a un Dios infinitamente santo. Esta convicción puede producir el temor del infierno, pero no es igual que el temor del infierno. De hecho, el temor del infierno puede existir sin una verdadera convicción de pecado en la conciencia. Algunas personas parecen ver que el infierno se abre, lleno de llamas y demonios, para tragárselas. Con todo y eso, sus conciencias no están bajo convicción. Dichas impresiones vivas del infierno pueden venir de Satanás. Él puede petrificar a los hombres con visiones de condenación porque quiere convencerlos de que nunca pueden ser salvos. Tales visiones también pueden salir de la propia imaginación de una persona. Existe además tal cosa como una falsa convicción de pecado. Esto sucede cuando las personas parecen estar sobrecogidas con un sentimiento de su pecaminosidad, mas no tienen entendimiento de la verdadera naturaleza del pecado. No ven el pecado de una manera espiritual como algo que ofende la santidad de Dios. Sus conciencias han sido afectadas, poco o nada. Tal vez no tengan convicción alguna respecto a pecados particulares de los cuales son culpables. O, si están turbados acerca de ciertos pecados, no lo hacen de una forma espiritual. Aún, si el Espíritu Santo mismo produce convicción de pecado y temor del infierno, esto no necesariamente llevará a la salvación. La gente incrédula puede resistir al Espíritu. No siempre es la intención de Dios vencer la resistencia pecaminosa y traer al pecador al nuevo nacimiento. También hay un falso humillarse ante Dios. Por ejemplo, el rey Saúl se sentía profundamente turbado por su pecado contra David. Lloro delante de David y confeso, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Primera de Samuel 24:17. No obstante, esto fue después de que el Espíritu de Dios se apartara de Saúl. El orgulloso rey se humilló ante David a pesar de que realmente lo odiaba. De una forma similar, los pecadores se pueden humillar ante Dios, aun si de verdad lo odian. Pueden dejar de confiar en su propia justicia en ciertos aspectos, a la vez que en otros, más sutiles, siguen descansando en ella igual que siempre. Su aparente sumisión a Dios disfraza un intento secreto de negociar con Él. Pero,
que si experimentamos el temor del infierno simultáneamente con la convicción del pecado que nos humilla ante Dios, que si de aquí empezamos a sentir gozo en el Evangelio, ¿no es esto prueba de que nuestras experiencias sean espiritualmente genuinas? No. El orden de nuestras experiencias no prueba nada. Si el diablo puede imitar las experiencias espirituales que llevan a la conversión, también es capaz de imitar su orden. Sabemos que puede producir una falsa convicción del pecado, un falso temor al infierno y una falsa humildad ante Dios. ¿Por qué no ha de producirlos en ese orden? ¿Por qué no puede producir después un falso gozo en el Evangelio, como hemos visto que sabe hacer? Las Escrituras solamente son nuestra guía infalible en la creencia y práctica religiosa. No dicen que somos salvos si hemos tenido experiencias en cierto orden. La palabra de Dios promete salvación solo a aquellos que reciben la gracia de Dios y manifiestan sus frutos. Nunca prometen salvación a quienes sienten gran convicción de pecado y temor al infierno, seguidos por un gran gozo y confianza. Lo que las Escrituras dicen debe ser suficiente para los cristianos. Nuestra confianza está en la palabra de Dios, no en nuestras ideas. Antes de terminar este capítulo, creo que debo señalar que las personas pueden llegar a ser cristianas sin pasar por un claro orden de experiencias. Es verdad que deben sentir una convicción de pecado, de incapacidad y de la justicia de Dios al condenar a los pecadores. Aún así, no hay necesidad de que el Espíritu de Dios produzca estas cosas como experiencias separadas que se pueden distinguir la una de la otra. A veces la conversión de un pecador es como un caos de confusión y otros creyentes no saben cómo interpretarla. El Espíritu Santo con frecuencia obra en una forma muy misteriosa para atraer a la gente a Cristo. El Espíritu Santo con frecuencia obra en una forma muy misteriosa para atraer a la gente a Cristo. Como Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. La verdad es que nuestras ideas acerca de cómo el Espíritu Santo debe obrar afectan la manera en que interpretamos nuestra experiencia. Seleccionamos las partes de nuestra conversión que más se parecen a las experiencias que pensamos deben suceder en una conversi sex nene. Las partes que no coinciden con lo que consideramos el patrón apropiado, las olvidamos. De esta manera, buscamos traer a nuestra conversión conformidad con un supuesto patrón correcto de experiencia. Lo que realmente estamos haciendo es rehusando admitir que el Espíritu Santo a veces actúa de una forma diferente, a la manera precisa que nosotros queremos que obre. Punto número 9. El que nuestras emociones nos lleven a pasar mucho tiempo en los deberes externos de la adoración cristiana no comprueba que sean o no espirituales. Algunas personas piensan que una experiencia religiosa no es sana si nos lleva a pasar mucho tiempo leyendo, orando, cantando y escuchando sermones. Muy al contrario, las Escrituras claramente enseñan que este será el efecto de una verdadera experiencia de la salvación. Por ejemplo, Ana, la profetisa, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 2:37. Daniel mantenía un tiempo de oración privada 3 veces al día. Daniel 6:10. La experiencia de la salvación además hace que los creyentes se deleiten en cantar alabanzas a Dios. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Salmo 147:1. La salvación hace que los creyentes amen el oír la palabra de Dios predicada. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios, reina. Isaías 52:7. Y la salvación hace que los creyentes amen el unirse en alabanza con otros creyentes. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Salmo 84:1, 2:4. Por el otro lado, el que seamos muy entusiastas en los deberes externos de la religión verdadera no es señal segura de conversión. Tal comportamiento existe en muchos que no son salvos.
Los judíos en los días de Isaías eran fervientes en la alabanza. Hacían muchos sacrificios, asambleas, fiestas y oraciones. Sin embargo, sus corazones no estaban bien con Dios, y Dios les dice que aborrece su adoración. Véase Isaías 1, 12, 15. En el tiempo de Ezequiel, muchos se deleitaban viniendo a escuchar de él la palabra de Dios. No obstante, Dios los condena. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que nieres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Ezequiel 33, 31, 32. Punto número 10. El que nuestras emociones nos lleven a alabar a Dios con nuestras bocas no comprueban que sean o no espirituales. Muchos parecen pensar que si las personas son fervientes en alabar a Dios, esta es una señal segura de la conversión. Brevemente examine esto en el capítulo anterior. Aquí quiero examinarlo en más detalle debido al gran énfasis que algunos dan a la alabanza como señal de vida espiritual. Ningún cristiano condenará a otra persona por tener entusiasmo en alabar a Dios. Sin embargo, debemos darnos cuenta que tal entusiasmo no es una señal segura de la conversión. Como ya hemos visto, Satanás puede imitar toda clase de emociones espirituales. Las Escrituras nos dan muchos ejemplos de personas incrédulas que con mucho entusiasmo alababan a Dios y a Cristo. En las varias instancias cuando Jesús hizo milagros, las Escrituras dicen que las muchedumbres se asombraron y glorificaron a Dios. Marcos 2:12. Glorificaban al Dios de Israel. Mateo 15:31. Tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Lucas 7:16. Eran también entusiastas en su alabanza de Jesús mismo y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Lucas 4:15. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Tristemente, sabemos que muy pocos de ellos tenían una fe verdadera en Dios y en Cristo. Después de la ascensión de Cristo al cielo, leemos en Hechos que los que vivían en Jerusalén, todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hechos 4:21. Esto se debió a lo que Pedro y Juan habían hecho sanando milagrosamente al mendigo cojo. Cuán pocos de estos que vivían en Jerusalén compartían la fe de Pedro y Juan. Cuando Pablo y Bernabé predicaron a los gentiles en Antioquía, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Hechos 13:48. Sin embargo, solo algunos fueron salvos porque creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Junto al Mar Rojo, Israel cantó las alabanzas de Dios, y en menos de nada estaba alabando al becerro de oro. Los judíos del tiempo de Ezequiel mostraban con sus bocas mucho amor por Dios, pero sus corazones estaban enamorados del dinero y las posesiones. Ezequiel 33, 31, 32. Isaías dice que los que odiaban a los siervos verdaderos de Dios estaban clamando: Jehová sea glorificado. Isaías 66, 5. De estos y muchos otros ejemplos bíblicos, se desprende que el entusiasmo en la alabanza a Dios y a Cristo no es una señal fiable de conversión. Punto 11. El que nuestras emociones produzcan la seguridad de la salvación no comprueba que sean o no sean espirituales. Algunas personas piensan que si tenemos la seguridad de ser salvos, estamos bajo engaño. En contraste, los protestantes siempre han creído que esta seguridad es un sentimiento apropiado para un creyente. Las Escrituras contienen muchos ejemplos donde el pueblo de Dios demuestra seguridad en su relación con Dios. Por ejemplo, David, en los Salmos, a menudo habla de Dios como su propio Dios y Salvador, su roca y escudo y torre, etc. El apóstol Pablo en sus cartas constantemente habla de su relación con Cristo y se regocija en su salvación. Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1, 12. Las Escrituras ponen en claro que todos los cristianos, no solo los apóstoles y profetas, pueden y deben tener esta seguridad. Pedro nos manda a asegurarnos del llamamiento y la elección de Dios, segunda de Pedro 1:10, y nos indica cómo llegar a tener dicha seguridad, segunda de Pedro 1:5-8.
Pablo habla de una falta de seguridad como algo no aceptable en un cristiano. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios 13:5. Juan nos da muchas pruebas por las cuales podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 4:13. No es nada razonable, pues, criticar a un cristiano solo por el hecho de que se sienta muy seguro de su salvación. Por el otro lado, el solo hecho de que la persona sienta esta seguridad no es señal segura de que en verdad sea salva. Una persona puede tener la confianza más grande de su salvación y ser, sin embargo, inconversa. Puede parecer estar muy cerca de Dios, usando términos de mucho afecto en sus oraciones, dirigiéndose a Dios como mi Padre, mi querido Redentor, mi dulce Salvador, mi amado, y así sucesivamente. Puede decir, tengo la completa certeza de que Dios es mi Padre. Sé que iré al cielo tan seguramente como si ya estuviera allí. Puede estar tan seguro de sí mismo que ya no ve necesidad de estar probando la autenticidad de su fe. Puede aborrecer a cualquiera que tenga la osadía de sugerir que posiblemente no sea salvo de verdad. Sin embargo, nada de eso comprueba que sea un verdadero cristiano. Es más, esta clase de confianza jactanciosa, que siempre se está exhibiendo a sí misma, no se parece nada a la verdadera seguridad de un cristiano. Se parece más al fariseo de Lucas 18, 9, 14, quien estaba tan seguro de estar bien con Dios, que hasta le daba gracias a Dios por haberlo hecho tan diferente a los otros hombres. La verdadera confianza cristiana es humilde, no jactanciosa. Los corazones de los incrédulos son ciegos, engañosos y centrados en sí mismos. No es sorprendente que tengan opiniones tan elevadas de sí mismos. Si Satanás obra en sus deseos pecaminosos con consolaciones y gozos falsos, no es de extrañar que las personas inconversas tengan una fuerte, pero falsa, seguridad de su salvación. Cuando una persona inconversa tiene esta falsa seguridad, se halla libre de aquellas cosas que pueden hacer que un verdadero cristiano dude de su salvación. A. El cristiano falso no tiene una sensación de seriedad de su destino eterno y la importancia infinita de edificar sobre el fundamento correcto. En contraste, el creyente verdadero es humilde y cuidadoso. Siente lo asombroso que será encontrarse delante de Dios, el juez infinitamente santo. La seguridad falsa no sabe nada de esto. B. Un cristiano falso no está enterado de lo ciego y engañoso que es su propio corazón. Su seguridad falsa produce gran confianza en sus propias opiniones. El creyente verdadero, en contraste, ve con modestia su propio entendimiento. C. Satanás no ataca la seguridad falsa. Ataca la seguridad del verdadero cristiano, porque es esta la que produce mayor santidad. Por el otro lado, Satanás es el mejor amigo de la seguridad falsa, ya que pone al cristiano falso completamente dentro de su poder. D. La seguridad falsa ciega a una persona al verdadero alcance de su propia pecaminosidad. El cristiano falso se ve a sí mismo brillante y limpio. El cristiano verdadero, al contrario, conoce su propio corazón. Siente que es un gran pecador. Con frecuencia se pregunta si es posible que una persona verdaderamente salva sea tan pecadora como él sabe que es. Hay dos clases de cristianos falsos. Hay los que piensan que son cristianos por su práctica externa de moralidad y religión. Estas personas a menudo no entienden la doctrina de la justificación por sola fe. Luego hay los que basan su seguridad de salvación en las experiencias religiosas falsas. Estos últimos son los peores. Su seguridad muchas veces les viene por supuestas revelaciones. Llaman a estas revelaciones el testimonio del Espíritu. Experimentan visiones e impresiones. Pueden afirmar que el Espíritu de Dios les ha revelado eventos futuros. Con razón, la gente que acepta tales experiencias también tiene visiones e impresiones acerca de su propia salvación. Y no es causa de sorpresa que una supuesta revelación acerca de su salvación
produzca el más alto grado de confianza. De hecho, es típico encontrar gran confianza entre los que buscan dirección en las revelaciones imaginarias. Osadamente dicen, esto lo sé, tengo la más completa certeza. Desprecian todo argumento o pregunta racional que les pudiera hacer dudar de su experiencia. Es fácil entender la confianza de estas personas. Agrada a su amor propio pensar que Dios les haya dicho de una manera especial que son sus hijos amados. Y si estas revelaciones vienen con emociones fuertes que ellos malinterpretan como la obra del Espíritu Santo en su interior, su confianza falsa no hace más que crecer. Ahora, yo daría una palabra de advertencia a los predicadores. Ustedes a veces predican doctrinas verdaderas en una forma errónea que se presta a una seguridad falsa. Le dicen a la gente que viva por fe, no por vista, que confíen en Dios a ciegas y que confíen en Cristo, no en sus sentimientos. Estas son doctrinas verdaderas, siempre y cuando se entiendan correctamente. El vivir por fe, no por vista, quiere decir permitir que las realidades invisibles y celestiales controlen nuestros pensamientos y actitudes. No podemos ver a Dios ni a Cristo con nuestros ojos físicos. No podemos ver los cielos nuevos ni la tierra nueva porque aún no han sido establecidas. Pero creemos en estas realidades que no podemos ver. Creer en ellas y dejar que es la creencia gobierne en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esto es vivir por fe y no por vista. En contraste, muchos piensan que vivir por fe quiere decir que debemos confiar en Cristo, aun cuando nuestros corazones permanezcan oscuros y muertos espiritualmente. Además de no ser bíblico, esto es absurdo. Es imposible tener fe en Cristo y permanecer en muerte y tinieblas espirituales. Fe verdadera quiere decir salir de tinieblas espirituales y de muerte a la vida y la luz de Cristo. Decirle a alguien que confíe en Cristo aunque su corazón sigue oscuro y muerto, es decirle que tenga fe en Cristo a pesar de seguir siendo un incrédulo. Las Escrituras enseñan que la fe en Cristo implica verlo espiritualmente. Jesús dijo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tendrá la vida eterna. Juan 6:40. La fe verdadera solo existe cuando estamos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y viendo la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18 y 4:6. Una fe que carece de esta luz espiritual no es la fe de los hijos de luz, sino el engaño de los hijos de las tinieblas. Confiar en Dios a ciegas quiere decir confiar en su palabra cuando nuestras circunstancias son difíciles y dolorosas, casi como si Dios ya no se preocupara de nosotros. También quiere decir seguir confiando en Él cuando no vemos su amor tan clara y refrescantemente como otras veces. Esto es muy distinto a confiar sin ninguna clase de luz o experiencia espiritual, con corazones muertos y mundanos. Quienes insisten en vivir por fe sin experiencias espirituales tienen ideas absurdas en cuanto a la fe. Lo que realmente quieren decir con fe es creer que son salvos. Por eso piensan que por muertos y mundanos que estén, es, sin embargo, un pecado dudar de su salvación. Pero, ¿en qué Biblia han descubierto que fe quiere decir creer que somos salvos? La Biblia dice que la fe trae a los pecadores a la salvación. Así que fe no puede significar creer que ya somos salvos. Si fe quiere decir creer que somos salvos, entonces significaría creer que tenemos la fe que salva. Es decir, el significado de fe sería creer que creemos. Admito que la incredulidad puede ser la causa de una falta de seguridad. Algunos cristianos tienen poca fe y poca fe produce poca evidencia de salvación. La respuesta a este problema es crecer en fe y producir más de los frutos de esta fe. Otros cristianos tienen falta de seguridad pese a muchas pruebas en sus vidas de que han sido convertidos. Su duda viene de no mirar sino su propia falta de mérito y carecer de un buen conocimiento de la realidad y el poder de la misericordia de Dios. Otros cristianos no tienen seguridad debido a sus circunstancias difíciles y dolorosas. ¿Cómo es posible que Dios los ame si permite que sufran tanto? Esta duda viene de una falta de dependencia de la soberanía y sabiduría de Dios. Con todo, si alguien siente que su corazón está completamente muerto y mundano, no podemos culparle por dudar de su salvación. Es imposible que exista la verdadera seguridad cristiana en tal corazón.
sería tan imposible como buscar mantener los rayos del sol después de que éste se haya puesto. Recuerdos de experiencias religiosas que tuvimos una vez no pueden mantener viva nuestra seguridad si nuestros corazones ahora se encuentran oscurecidos por el pecado. Es más, es deseable que dudemos de nuestra salvación si nuestros corazones los sentimos totalmente oscuros y mundanos. Así está de acuerdo con el plan de Dios. Cuando el amor por Dios merma, la ansiedad por nosotros mismos aumenta. En momentos de estar espiritualmente moribundos, necesitamos tal ansiedad para restringirnos de pecar y animarnos a nuevos esfuerzos espirituales. Contradecimos el plan de Dios, entonces, si le decimos a la gente que mantenga su confianza cuando tiene el corazón mundano y muerto. Erramos seriamente si pensamos que esto es lo que quiere decir vivir por fe y no por vista, confiar en Dios a ciegas o confiar en Cristo, no en nuestros sentimientos. Alentar la seguridad en aquellos cuyos corazones están muertos y mundanos es alentar una seguridad falsa. De otra parte, si empleamos nuestras emociones y nuestra experiencia cristiana como evidencia de nuestra salvación, no quiere decir que estemos confiando en nuestros sentimientos en vez de en Cristo. No existen otras evidencias de salvación que podamos usar. Solo caemos en el confiar en nuestros sentimientos en vez de en Cristo, si nos alabamos y nos admiramos por nuestras emociones. Cuando nuestras experiencias y emociones cobran más importancia para nosotros que la que tiene Dios, y cuando pensamos que Dios mismo debería admirarnos por nuestras maravillosas emociones, entonces estamos en peligro. Cuando nuestras experiencias y emociones cobran más importancia para nosotros que la que tiene Dios, y cuando pensamos que Dios mismo debería admirarnos por nuestras maravillosas emociones, entonces estamos en peligro. En ese momento, nuestra condición espiritual es peor que la de un ateo inmoral. Punto 12. No podemos saber si las emociones de una persona son espirituales o no, solo porque las cuenta de una manera conmovedora. Ningún cristiano es capaz de distinguir infaliblemente entre creyentes falsos y verdaderos. Un cristiano puede ver su propio corazón, pero no el de otra persona. Todo lo que podemos ver en otros es la apariencia externa. Las Escrituras enseñan con claridad que nunca podemos juzgar infaliblemente el corazón de una persona por su apariencia externa. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Segunda de Samuel 16:7. Cuando de afuera y hasta donde podemos discernir, una persona parece ser creyente, es nuestro deber aceptarla como un hermano en Cristo. Pero aún los cristianos más sabios pueden ser engañados. Con frecuencia, quienes han parecido ser cristianos sólidos han abandonado la fe. Esto no debe sorprendernos. Ya hemos visto cómo Satanás puede imitar todo tipo de emociones espirituales, amor por Dios y por Cristo, y los cristianos, tristeza por el pecado, sumisión a Dios, humildad, gratitud, gozo, celo. Todas estas emociones imitadas pueden aparecer a la vez en la misma persona. Y esa persona podría tener también un buen conocimiento de la doctrina cristiana, una personalidad agradable y una capacidad poderosa para expresarse en lenguaje cristiano. ¿Cuán grande puede ser entonces la similitud entre un cristiano falso y uno verdadero? Solo Dios es capaz de discernir infaliblemente la diferencia. Somos arrogantes si pretendemos hacerlo nosotros. El solo hecho de que una persona cuente sus experiencias y sentimientos de una manera conmovedora no comprueba que sea un verdadero cristiano. Cualquier cosa que se parezca a una obra de Dios será conmovedora para un creyente. Los creyentes se deleitan en ver a los pecadores convertidos. No es sorprendente, entonces, que nuestros corazones respondan cuando alguien profesa haber sido convertido y relata con credibilidad su experiencia. Con todo, eso todavía no es prueba de que su conversión sea genuina. Las Escrituras nos dicen que juzguemos por la vida de una persona, no por sus palabras. Esto se debe a que las afirmaciones de las personas en cuanto a ser cristianos son como las flores en la primavera. Los árboles se llenan de flores, todas muy lindas, pero pronto muchas de ellas se marchitarán y cayendo se pudrirán. Por un rato, se ven tan bellas las una como las otras, y su fragancia es dulce. Nos es imposible distinguir las que llevaran fruto de las que se marchitaran y morirán. Es solo después que podemos ver la diferencia, cuando ya algunas han caído,
mientras que otras han producido fruto. En las cosas espirituales es igual. Tenemos que juzgar por el fruto, no por los bellos colores ni las fragancias de las flores. Quienes dicen haber sido convertidos pueden, por decirlo así, verse lindos, oler muy rico y dar relatos conmovedores de su experiencia. Sin embargo, todo puede llegar a nada. Las palabras no son prueba de nada. Tenemos que juzgar por el fruto, por los resultados duraderos en las vidas de las personas. Aún aquí nuestro juicio no es infalible, pero la manera de vivir de quienes profesan ser cristianos es la mejor prueba que podemos tener de su sinceridad y salvación. Algunos argumentan, si siento un fuerte amor cristiano por un hermano cristiano, tiene que ser que el Espíritu Santo ha producido este amor. El Espíritu no se puede equivocar. Si el Espíritu produce este amor, tiene que ser porque sabe que la otra persona es un verdadero creyente. Este argumento es totalmente falso. Dios nos ha mandado que amemos como hermanos en Cristo a todos los que hacen una profesión de fe en Cristo. Lo único que un fuerte amor cristiano hacia otro que profesa ser cristiano hace es comprobar que el Espíritu de Dios nos está capacitando para obedecer el mandamiento de Dios. No prueba que el cristiano profeso a quien amamos sea un verdadero cristiano. En todo caso, la Biblia no sabe nada de esta idea de que podamos juzgar la condición espiritual de otra persona por el amor que sentimos por ella. No solo no vemos esta idea en la Biblia, sino que contradice a la Biblia. La palabra de Dios claramente enseña que nadie puede tener un 100% de seguridad con respecto a la condición del corazón de otra persona frente a Dios. Pablo dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:29. Por medio de esta última expresión, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, Pablo enseña que los hombres no pueden juzgar si un hombre es un judío en lo interior. Por señas externas los hombres pueden ver que un hombre es judío en lo exterior, pero solo Dios puede ver el interior de ese hombre. Pablo enseña la misma verdad en 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Indudablemente es supremamente arrogante de nuestra parte pensar que nosotros podemos juzgar los corazones de los hombres cuando los apóstoles sabían que ellos no tenían autoridad para hacerlo. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.